Hola, estimados alumnos, vamos a estudiar el ejemplo 35.2 del libro de Sir Szymanski, que dice lo siguiente. Una estación de radio que opera a una frecuencia de 1500 kHz tiene dos antenas dipolares verticales idénticas que oscilan en fase y que se encuentran separadas por una distancia de 400 metros. A distancias mucho mayores de 400 metros, ¿en qué dirección es máxima la intensidad del patrón de radiación resultante? Este no es un problema hipotético, ya que a menudo es deseable transmitir la mayor parte de la energía irradiada desde una transmisora de radio en ciertas direcciones, y no de modo uniforme en todas direcciones. No es raro que se utilicen pares o filas de antenas para producir el patrón de radiación que se desea. Entonces aquí tenemos un esquema de lo que nos dice el problema. Tenemos dos antenas que están separadas a una distancia de 400 metros. Las antenas emiten radiaciones en forma coherente, eso quiere decir a la misma frecuencia y con una diferencia de fases. No necesariamente están en fase las ondas, sino que la diferencia de fases es constante, es decir, lambda por m. Y los datos son los siguientes. Primero la frecuencia, que es 1500 kHz, que transformado a megahertz tenemos 1,5 por 10 a la sexta Hz. Esa es nuestra frecuencia. También las antenas están a una distancia de 400 metros entre sí. Obsérvese que nosotros estamos teniendo aquí una vista superior de las antenas, es decir, como si las antenas estuvieran clavadas en la pantalla y las puntas de las antenas estuvieran apuntando hacia nuestros ojos. Y quiere saber a qué ángulos la intensidad del patrón de radiación resultante de estas dos antenas es máxima. Por un lado, nosotros sabemos que para que haya una interferencia constructiva, ya que estoy hablando de intensidad máxima, la interferencia tiene que ser constructiva. Y si hablamos de intensidad mínima, la interferencia tiene que ser destructiva. La diferencia de trayectorias, es decir, R1 menos R2, tiene que ser igual a un número entero, m, multiplicado por la longitud de onda lambda. Es decir, la diferencia de trayectorias tiene que ser un múltiplo entero de la longitud de onda. Por otro lado, nosotros también sabemos que R1 menos R2, es decir, la diferencia de trayectorias, es igual a D por seno de teta. Esto está mejor explicado en el libro. Pero D es la distancia de separación entre las dos fuentes. En este caso particular son dos antenas. También podrían ser dos ranuras por donde pasa la luz, multiplicado por el seno del ángulo θ. Bueno, entonces, igualando la ecuación 1 a la ecuación 2, nosotros podemos escribir que d por seno de teta es igual a m por lambda. Por otro lado, nosotros sabemos que velocidad es igual a espacio sobre tiempo. La velocidad voy a simbolizar con la c, velocidad de la luz en el vacío, es igual a velocidad es igual a lambda, que sería nuestro espacio, sobre t, que sería nuestro periodo. Pero la inversa del periodo es frecuencia, entonces lambda por frecuencia es lo mismo que lambda sobre t, o sea, espacio sobre tiempo, que es velocidad, tal como ya aprendimos en física 1. Bueno, entonces yo quiero hallar el ángulo θ. Este ángulo θ depende de factores como m, lambda y d. M serían números enteros, empezando de 0. M igual a 0. M igual a 0 corresponde a la franja central del patrón de interferencia. Luego, M igual a más menos 1 sería para la primera
franja luminosa, la primera franja luminosa. Poblador. Y luego m igual a más menos 2, más menos 2, etc. Esto sigue. Entonces, como nuestro ángulo θ depende de m, lambda y d, ya tenemos la distancia d de separación entre las dos antenas o dos fuentes. Ya tenemos m que puede ser 0, 1, 2, etc. Lo que nos estaría faltando, lo que nos está faltando es la longitud de onda lambda. Entonces empezamos calculando la longitud de onda lambda, que despejando de esta fórmula, voy a llamarle 3 a esto, 4 a esto, despejando de la fórmula 4, la longitud de onda es igual a velocidad dividido frecuencia. Velocidad dividido frecuencia. Es decir, 3 por 10 a la octava, que es el valor de la velocidad de la luz en el vacío, dividido la frecuencia, que es 1,5 por 10 elevado a la sexta. Esto me da 200 metros. Entonces, tenemos una longitud de onda de 200 metros. Por lo tanto, el seno del ángulo θ, es igual a m multiplicado por lambda, que en este caso es 200 metros, dividido m por lambda, dividido d, que es la distancia, que en nuestro caso particular es 400 metros. Entonces 200 simplificamos con 400 y me da un medio. Quiere decir entonces que el seno del ángulo θ es igual a m multiplicado por un medio. Si prefieren, directamente m sobre 2. Es lo mismo que m sobre 2. Entonces, el ángulo θ, que es la dirección que yo quiero encontrar, va a ser igual al arco cuyo seno vale m sobre 2. Ese va a ser el ángulo θ. Entonces, vamos a probar para diferentes valores de m qué pasa con el ángulo θ. Por ejemplo, vamos a probar para m igual a 0. Entonces, nuestro ángulo θ es igual a arco, seno de 0 sobre 2 es 0. Arco seno de 0 es 0 grados. Luego probamos para m igual a más menos 1. Nuestro ángulo va a ser igual a arco seno de más menos un medio. El arco seno de positivo 1 medio es 30 grados positivos y el arco seno de negativo 1 medio es 30 grados negativos. Por lo tanto, nuestras direcciones o nuestros ángulos son más menos 30 grados para el valor de m igual a 1. Probamos para m igual a 2 positivo y negativo. M igual a más menos 2. Entonces, el ángulo θ será igual a el arco seno de más menos 1, ya que reemplazando la m aquí igual a 2, el 2 se cancela con el 2 y queda 1. Entonces queda el arco seno de más menos 1, que por trigonometría sabemos que es igual a más menos 90 grados. Por lo tanto, estas son las direcciones en las cuales la intensidad es máxima. Aquí, direcciones de máxima intensidad. Y esto lo podemos ver en el dibujo que nos muestra el libro, donde tenemos las dos antenas
separadas por una distancia de 400 metros, y estas flechas en color lila indican las intensidades máximas del patrón de interferencia resultante. 0 grados y acá, 0 grados, 30 grados positivo, 30 grados negativo, 90 grados, siempre medido desde 0 para acá, 90 grados positivo y 90 grados negativo. Serían las direcciones de máxima intensidad en los puntos situados a distancias mucho mayores que 400 metros. Bien, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video.